Una audaz fuga de prisión en helicóptero, un monstruo que huyó al bosque dejando solo una pista indecente, un director de cine caído en desgracia con un pasado turbio. 39 de los 545 criminales de la lista de los más buscados del FBI nunca han sido capturados. Investiguemos al más trastornado de ellos. Nacidos en 1966 y criados en una granja, Vasilis Palaiokostas y su hermano Nikos dejaron atrás su tranquila infancia para convertirse en pequeños delincuentes, pasando gradualmente del robo de reproductores de video a robos bancarios de poca monta. En 1992 se lanzaron a la caza de armas nucleares. Hartos de la situación financiera y la brecha económica de Grecia, los hermanos irrumpieron en un banco estatal de Kalambaka armados con un AK-47. Salieron 3 minutos después con cerca de $500,000, convirtiéndose en el mayor atraco de la historia griega. No está mal para unos minutos de trabajo, ¿no? Pero fue lo que hicieron durante su escape lo que realmente los hizo famosos. Mientras Vasilis y Nikos huían a toda velocidad, comenzaron a lanzar fajos de billetes a los atónitos ciudadanos. Esta agresiva forma de redistribución del dinero los convirtió de siniestros bandidos en leyendas locales, incluso en la versión griega de Robin Hood. Pero eso era solo el inicio. En 1995 secuestraron al multimillonario dueño de una fábrica, Alexander Haitoglou. Tras cobrar un jugoso rescate de $87 millones, fue devuelto ileso y dijo que realmente disfrutó mucho de su compañía. Es bueno saber que no hay resentimientos, ¿verdad? En lugar de autos lujosos y casas caras, los hermanos donaron gran parte del dinero del rescate a agricultores locales y personas sin hogar. Pero después de varios años escondidos de las autoridades en las montañas, la suerte de Vasilis finalmente se acabó, cuando fue arrestado durante un accidente de tráfico en el año 2000 y condenado a 25 años de cárcel. ¡Qué final tan decepcionante!, ¿no? Bueno, piénsalo de nuevo. En 2006, la prisión de máxima seguridad de Korydallos, en el Pireo, se sumió en el caos cuando un helicóptero aterrizó en el patio de la prisión. Vasilis y otro convicto subieron y el helicóptero volvió a despegar y desapareció. El piloto fue encontrado más tarde y llevado a interrogatorio, donde explicó que 2 hombres le habían pagado $1,600 por un vuelo sobre Atenas. Pero pocos minutos después del despegue, sacaron una pistola y una granada. Resultó que uno de los hombres era nada más y nada menos que el hermano de Vasilis, Nikos, quien convenció al aterrorizado piloto para que realizara la primera fuga aérea de Grecia. Lamentablemente, esta reunión fraternal no duraría mucho. Apenas unos meses luego, Nikos fue arrestado y condenado a la asombrosa pena de 197 años de cárcel. En 2008, tras otro secuestro de un director ejecutivo, Vasilis fue capturado otra vez y volvió a la cárcel. Para entonces era un héroe nacional improbable, con multitudes de personas protestando por su liberación. Por suerte para ellos, consiguieron justo lo que querían. El día antes de su juicio, otro helicóptero pasó rugiendo sobre sus cabezas. Esta vez los guardias dispararon contra él, pero una pasajera respondió y no pudieron acertar antes de que Vasilis y el mismo recluso que había escapado con él antes subieran por una escalera de cuerda que ella les había dejado caer. Así es, Vasilis escapó de la prisión en helicóptero 2 veces, y era la misma prisión. ¡Qué mala imagen! Resulta que la mujer del helicóptero era la acompañante de su compañero de fuga, y lo había confiscado amenazando al piloto con una granada. Aunque su racha de crímenes parece haberse detenido en la última década, Vasilis sigue prófugo hasta el día de hoy. Si no fuera cierto, juraría que fue la trama de alguna película cursi de Hollywood. En 1997, John Rufo parecía el típico informático de Brooklyn, gentil, con gafas y probablemente con 1 o 2 disquetes en su bolsillo. Pero tras esa apariencia friki se escondía uno de los mayores estafadores de la historia de Estados Unidos. Su estafa maestra comenzó cuando Rufo se asoció con Edward Reynolds, ex ejecutivo de la tabacalera Philip Morris. Acudieron a varios bancos afirmando estar trabajando en un cigarrillo sin humo revolucionario y ultra secreto, cuya creación la empresa de Rufo proporcionaría computadoras. Convencidos, los bancos financiaron el proyecto con la impresionante suma de $350 millones. Las computadoras nunca las compraron. La investigación, ficción total. El dinero, ido directo a vinos de lujo y vacaciones extravagantes. Pero ¿cómo planeaba Rufo devolver los préstamos? Apostando una fortuna en Wall Street, por supuesto. Sin embargo, sus habilidades bursátiles no estaban a la altura de su talento como estafador. Y tras fracasar estrepitosamente en su intento de devolver el dinero a sus inversores, fue condenado a 17 años de prisión. Pero aquí es cuando la cosa se pone interesante. A pesar de haber robado el equivalente a $500 millones de hoy, tras la audiencia judicial a Rufo se le dio la opción como caballero de presentarse en prisión. ¿Y adivina qué? No lo hizo.
¡Qué sorpresa! En cambio, el día que debía llegar, alquiló un Ford Taurus, dejó su tobillera electrónica en el lugar indicado, fue grabado por las cámaras de seguridad sacando $600 de un cajero y nunca más fue visto. Su auto fue encontrado más tarde en un aparcamiento de larga estancia en el aeropuerto JFK. Entonces, ¿cómo desaparece alguien para siempre con solo $600? Las autoridades sospechan que tenía un importante plan secreto para escapar, ya que nunca se encontraron unos $13 millones en efectivo robado. Pero aquí está el verdadero problema. Cuando Rufo fue arrestado por primera vez, le fijaron una fianza de $10 millones, pero su esposa y varios familiares ofrecieron sus 6 casas para cubrir la fianza. Así que cuando Rufo desapareció, el gobierno confiscó las 6. ¡Uf! Si aún estuviera vivo ya tendría más de 70 años. Quizás por su propio bien nunca lo encuentren. Si no, la policía será la menor de sus preocupaciones. Decir que Tammy Palmer, de 39 años y madre de 2 hijos, tenía una relación difícil con su esposo John y su familia sería quedarse corto. Pero después de tener 2 hijos juntos en una pequeña casa en Stony Point, New York, la situación empeoró sin remedio, y Tammy presentó una orden de alejamiento contra John. Pero la casa no le pertenecía a ninguno de los dos. Estaba en la propiedad del padre de John, Eugene Palmer, de 72 años. Eugene, que vivía justo al lado de Tammy, no estaba contento de que su hijo se hubiera visto obligado a irse. Para vengarse, supuestamente le cortó la luz. Comprensiblemente enfadada, ella respondió tocando la bocina de su auto fuera de su casa de madrugada. Era la guerra. Pero la situación finalmente llegó a un punto crítico cuando Tammy, supuestamente, amenazó con divorciarse de John y demandar a Eugene por su terreno como parte del acuerdo. Entonces, el 24 de septiembre de 2012, un vecino llamó al 911. Tammy acompañaba a sus 2 hijos al autobús escolar fuera de su casa. Después de que se fueran, comenzó a regresar a casa cuando alguien escondido en el bosque disparó 3 tiros. Trágicamente, Tammy nunca llegó a casa, y el responsable fue Eugene Palmer. Después del incidente fue a casa de su hermana y confesó. No es que sintiera remordimientos. Al salir le pidió que esperara 1 hora antes de llamar a la policía para que le diera ventaja. Su camioneta fue encontrada abandonada a las afueras del Parque Estatal Harriman, y los sabuesos siguieron su rastro hasta un campamento. Sin embargo, poco después, el rastro se perdió. Algunos creen que Eugene pidió un aventón y desapareció. Otros dicen que nunca salió del parque. El tipo era un experimentado amante de la naturaleza, y con 182 kilómetros cuadrados de bosque a su disposición, no es imposible que se convirtiera en un Rambo. Incluso los detectives admitieron que no pudieron registrar todo el parque. Dicho esto, muchos, incluida su familia, creen que murió en el bosque. Es decir, era un anciano, diabético y tenía una afección cardíaca. No es precisamente la Santísima Trinidad para sobrevivir. Pero entonces, ¿por qué dejar el vehículo abandonado y huir al bosque en primer lugar? Toda la situación me parece extraña. Eugene permaneció en la lista de los más buscados del FBI durante 10 años, hasta que lo eliminaron discretamente en 2022. Si escapó o falleció, su destino sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Pero eso me hace pensar, ¿quién posee el récord de mayor tiempo prófugo? Pues bien, ese dudoso honor le corresponde a John Patrick Hannan, buscado durante la cantidad de 70 años. En 1955, cuando solo tenía 22 años, Hannan fue enviado a la prisión de Burn en Dorset, Inglaterra, por un simple robo de auto, pero tras unas semanas quedó claro que no estaba hecho para la vida en prisión. A los 30 días de cumplir su condena, Hannan y su compañero de prisión, Wynan Thomas, agredieron a 2 agentes, escalaron las paredes con sábanas anudadas y huyeron. Una vez a una distancia considerable, irrumpieron en una gasolinera, y tras un cambio rápido de ropa, se relajaron con cerveza y cigarrillos, disfrutando de su merecida libertad. Lamentablemente para ellos, su pequeña huida se vio interrumpida. La policía los siguió rápidamente, bloqueando vías y enviando perros rastreadores. Wynan fue capturado tan solo 24 horas después cuando un conductor que pasaba los vio, pero Hannan de alguna manera logró escabullirse. Se supone que huyó a su Irlanda natal, y más de 70 años después sigue prófugo, rompiendo todos los récords de fuga, si es que sigue vivo. Desde luego no parece que la policía británica esté trabajando hasta altas horas de la noche intentando atraparlo. La última búsqueda seria fue en 1998, y desde entonces el caso se ha cerrado. Pero aquí está lo más descabellado de todo. Hannan solo debía cumplir 21 meses. Así es, cambió una breve condena por una vida prófuga. No sé si fue un buen cambio, pero bueno, sin duda, uno para la historia. Hablando de historia, todos conocemos los juicios de brujas de Salem, ¿verdad? Pero ¿sabías que Irlanda tuvo su propio fiasco 400 años antes, con culto a demonios y una persona inocente esfumada?
Dame Alice Keitler nació en 1263 en Kilkenny y 17 años después, en 1280, se casó con un rico comerciante llamado William Outlaw. No duraría. Apenas 5 años después, él murió de una enfermedad repentina. Sin perder tiempo, Alice se acostó con otro comerciante adinerado, pero adivinen qué, sufrieron un destino igualmente repentino. Este ciclo continuó hasta que Alice enviudó y se volvió a casar 5 veces en 36 años. Así que cuando su quinto marido enfermó repentinamente, la gente comprensiblemente sospechó de algo ilícito. No se sabe mucho sobre el fallecimiento de cada marido, pero sí sabemos que el quinto estaba perdiendo el pelo y las uñas. Estos podrían ser síntomas de envenenamiento por mercurio, algo que no habría sido demasiado difícil de conseguir para una mujer adinerada como Alice. Por otra parte, también podría deberse a una deficiencia natural de hierro. Entonces, ¿acaso Alice estaba eliminando a sus propios maridos? Diría que era una moneda al aire. Recuerden que la esperanza de vida era mucho menor en el siglo XIII. Pero el mayor problema para Alice no era su elección de maridos, sino el creciente número de hijastros seriamente molestos. Verás, además de ser sospechosos de la muerte de sus padres, sus testamentos se modificaban convenientemente a última hora, dejando la mayor parte de la herencia a nada más y nada menos que a Alicia. Así que cuando su último marido enfermó, llegaron a la conclusión muy razonable de que Alice debía ser de hecho una bruja. Los hijastros contactaron al arzobispo Richard de Ledry, una figura vehemente cercana al Papa y con una determinación implacable para acabar con el sacrilegio. Él creyó cada palabra y provocó un escándalo público, exigiendo el castigo de Alice por su evidente adoración al diablo. Con las espaldas contra la pared, el gobierno de Kilkenny no tuvo más remedio que ordenar una investigación, de la que emergieron un montón de detalles disparatados, como ya sabes, que obtuvo poderes demoníacos de un demonio llamado Robin. Este demonio se aparecía como perro, gato o hombre, y se decía que Alice lo llevaba a su cama y cometía actos atroces con él. ¡Qué impactante! Demasiado impactante si me preguntas. Parece que la mayoría de estos hechos provenían de una sola persona, Petronila de Meath, la antigua sirvienta de Alice. Confesó haber colaborado con la brujería de Alice, pero solo bajo brutal coacción. Cabe decir que los lugareños estaban escandalizados y sedientos de sangre. En 1324, Petronila se convirtió en la primera mujer en Irlanda en ser quemada en la hoguera por brujería. El destino de Alice, sin embargo, es mucho menos claro. La mayoría cree que huyó a Gran Bretaña el mismo año en que Petronila fue quemada para evitar correr la misma suerte. Desde allí nunca más se supo de ella. Quizás cambió de nombre y siguió buscando pretendientes enfermizos, o quizás descendió a las profundidades del infierno para estar con su único y verdadero amor. Es difícil saberlo. Hemos visto algunas fugas de prisión alocadas, pero ahora prepárate para la mayor fuga de prisión en la historia británica. En 1983, la prisión de Su Majestad Mace, al oeste de Belfast, era considerada la instalación más segura de Europa contra fugas, con muros de 5,5 metros, alambradas y puertas de acero dignas de una fortaleza. Dentro del bloque H7, miembros del ejército republicano irlandés, IRA, cumplían condena y planeaban en secreto una de las fugas más audaces de la historia. Primero consiguieron trabajo como celadores, mapeando en secreto el diseño de la prisión y entablando amistad con los guardias para obtener cualquier información que pudieran. Después, poco a poco, introdujeron armas y cuchillos de miembros del IRA en el exterior. Una vez que tuvieron claro el diseño y las herramientas necesarias, solo les quedaba esperar el momento perfecto para atacar. El 25 de septiembre llegó la hora de la verdad. Con la ventaja de la sorpresa, los celadores dominaron rápida y sigilosamente a los desprevenidos guardias del bloque H7. Tras conducirlos a las salas de juego, 12 prisioneros intercambiaron sus uniformes con los oficiales. Luego, cuando llegó el camión de reparto diario de comida, los prisioneros disfrazados les apuntaron con sus armas. Hasta entonces todo había ido sobre ruedas, pero este siguiente paso sería el más peligroso. Metieron a 37 prisioneros en la parte trasera de la camioneta, mientras uno de los prisioneros disfrazados iba de copiloto con el conductor de reparto. Esperaban que los guardias en las 2 siguientes puertas de seguridad reconocieran al conductor y simplemente les dejaran pasar sin revisar la camioneta. Y sí que funcionó. Pasaron ambos controles sin problemas, tal como lo habían planeado. Desde allí solo tenían que detenerse en la puerta principal, capturar a los guardias en la sala de control y salir por la salida final. Sin problema, ¿verdad? Pero ocurrió algo imprevisible. Llegaron a la puerta durante un cambio de turno, lo que significa que justo después de esposar a un grupo de guardias, entró otro grupo. Se desató una pelea caótica, y en medio de la lucha, los prisioneros apenas lograron abrir la última puerta, pero la mala suerte volvió a golpearlos.
Justo cuando la puerta se abría, un par de oficiales que pasaban por allí vieron lo que estaba ocurriendo y bloquearon la salida con sus vehículos. Con el camión de reparto inutilizado, los fugitivos salieron a toda prisa y atravesaron la puerta abierta antes de escalar la valla exterior y correr para salvar sus vidas. Al final, 35 de los 38 lograron cruzar la valla. 19 fueron capturados ese día, pero el resto se esparcieron por el viento. Algunos se escondieron en Irlanda, otros huyeron a Europa y América, y 2 exconvictos simplemente desaparecieron. ¿Qué les pasó? Quizás tuvieron un final desafortunado durante su escape, o quizás decidieron mantener un perfil bajo. Una fuga de prisión es suficiente para toda la vida. La prisión de Maze fue clausurada permanentemente en el año 2000, pero esta fuga sigue siendo legendaria. Más de 500 criminales han aparecido en la lista de los más buscados del FBI, pero pocos han permanecido allí tanto tiempo como Jason Derek Brown, el surfista convertido en fugitivo. Nacido en California y criado en un hogar mormón, Jason parecía digno de un calendario playero, bronceado, sonriente y sin ninguna preocupación a la vista. Solo tenía un problema: estaba completamente arruinado. A pesar de tener un máster en negocios internacionales y ser dueño de 2 empresas, eran menos gallinas de los huevos de oro y más pozos de dinero. Con las deudas acumulándose, Jason al parecer optó por una solución letal a su problema. El 29 de noviembre de 2004, Robert Palomares, de 24 años y guardia de seguridad de un vehículo blindado, estaba cobrando los depósitos del fin de semana frente a un cine en Phoenix. Llevaba $56,000 cuando un hombre enmascarado salió repentinamente detrás del cine. Abrió fuego, le arrebató el dinero y huyó en una moto todoterreno. Palomares no sobrevivió. La moto fue encontrada escondida en un arbusto a 800 metros del incidente, y las huellas tomadas del manillar coincidieron con las de Jason Brown. Esto desencadenó una búsqueda por toda la ciudad. La policía logró identificar que Jason había huido de Arizona en su BMW antes de deshacerse de él y cambiarlo por un Cadillac, que tenía guardado en un almacén en Las Vegas. Después de eso, ¡zas!, desapareció. En 2007, Jason entró en la lista de los más buscados del FBI, y la agencia ofreció una recompensa de $100,000 por su cabeza. Pero no apareció ni una sola pista sólida. ¿A dónde fue? Jason habla francés con fluidez, así que es posible que se haya largado de Estados Unidos y esté escondido en algún lugar remoto de los Alpes franceses. Pero hay razones para creer que aún podría estar en Estados Unidos. El último avistamiento confirmado de Jason fue en 2008, cuando un amigo lo vio en un semáforo en Salt Lake City, justo cerca de donde vivía. ¿Podría haber estado escondido a plena vista todo este tiempo? Sinceramente, tu suposición es tan buena como la del FBI, porque después de casi 2 décadas de perseguir sombras, Jason fue eliminado de la lista de los más buscados. Aunque supuestamente su caso sigue activo, dicen que mantenerlo en la lista no cambió nada. Se sabe que alguien está realmente fuera de la red cuando incluso el FBI se da por vencido en encontrarlo. Jason tendría unos 56 años hoy, así que oye, todavía hay una posibilidad de que lo atrapen, pero probablemente no por el FBI. De un fugitivo de toda la vida a otro, veamos un enfoque muy diferente para un robo a un banco. Era el año 1983 y Víctor Manuel Gerena, de 25 años, trabajaba como cobrador de efectivo para Wells Fargo en Connecticut. Un día, mientras trabajaba en la terminal de efectivo con sus colegas James McKeon y Timothy Giroir, Víctor pidió casualmente ver una de sus armas. Su compañero, sin pensárselo 2 veces, se la entregó. Víctor, repentinamente mucho menos relajado, les apuntó a ambos y les dijo que se tiraran al suelo. Giro de la trama: Víctor no era solo un oportunista. De hecho, había sido reclutado por un grupo independentista puertorriqueño llamado Los Macheteros, y todo este atraco fue planeado por ellos para financiar su causa. Víctor los ató a ambos, les puso bolsas en la cabeza y luego, en un extraño giro, les inyectó una mezcla de agua y aspirina para dejarlos inconscientes. Aunque las inyecciones no surtieron efecto, ninguno de los dos estaba dispuesto a ponerse en pie y a empezar a patear. Una vez sometidos, Víctor metió $7 millones en efectivo en su auto y se marchó. Así, sin más, llevó a cabo lo que en aquel momento fue el mayor robo de dinero en efectivo en la historia de Estados Unidos. Cuando sus compañeros de trabajo lograron escapar y llamaron a la policía, Víctor ya se había ido. Las autoridades creen que primero cruzó a México y luego se dirigió a Cuba, cuyo gobierno supuestamente estaba involucrado en todo el plan. Naturalmente, el FBI estaba muy interesado. Con el paso de los años, casi todos los implicados en la trama fueron arrestados o desaparecieron. Todos excepto Víctor. Ha logrado mantenerse oculto con tanta eficacia que su rostro permaneció en la lista de los más buscados del FBI durante 32 años. ¿Lo atraparán alguna vez? Sinceramente no lo apostaría.
¿Acaso no todos hemos soñado alguna vez con empezar desde cero y ser otra persona? Bueno, la disparatada historia de Frank Freshwaters demuestra que hay cosas de las que no se puede huir. En 1959, Frank se declaró culpable de homicidio de segundo grado tras atropellar a alguien con su auto a exceso de velocidad. En lugar de una pena de prisión completa, recibió 5 años de libertad condicional, pero la incumplió y fue encarcelado. Pasó sus primeros meses en el Reformatorio Estatal de Ohio en Mansfield, irónicamente el escenario de cadena perpetua, antes de ser trasladado a la granja de honor de Sandusky en Ohio por buena conducta. Pero el 30 de septiembre, apenas 7 meses después de llegar, escapó. Incapaz de volver a su antigua vida, Frank se reinventó como William Cox. Durante los siguientes 56 años vivió una vida tranquila trabajando como camionero. Bajo su identidad falsa se casó, tuvo hijos e incluso fue padrino de boda de un amigo. Durante todo ese tiempo la gente lo conocía como el amable abuelo Will. Incluso consiguió recibir prestaciones de la seguridad social con su nueva identidad. Pero si saber todo esto no era ya una pista, la suerte de Frank no duraría para siempre. En 2015 el caso sin resolver se reabrió y los detectives resolvieron el caso, dándose cuenta de que William Cox y Frank Freshwaters probablemente eran la misma persona. ¿Pero cómo podían demostrarlo? Bueno, tenían una prueba irrefutable, las huellas dactilares de Freshwater, que habían obtenido mucho tiempo atrás cuando fue arrestado. Lo localizaron, viviendo tranquilamente en una caravana aislada en Melbourne, Florida, e idearon un plan. Le hicieron firmar documentos para poder comprobar sus huellas. Cuando comprobaron que coincidían perfectamente, lo tenían completamente en la mira. Y así, a los 79 años, Frank fue arrestado, dejando a su familia y amigos completamente atónitos. Pero no estuvo encerrado mucho tiempo. A pesar de las dudas del hijo de su víctima, el tribunal dictaminó que Frank se había adaptado bien a la sociedad desde su fuga y lo dejó en libertad. Así que, aunque finalmente lo atraparon, ahora es objeto de la búsqueda humana más larga y exitosa en la historia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Estoy seguro de que está contento. A veces el verdadero misterio no es cómo escapó el criminal, sino cómo la policía no parece encontrarlo. Un ejemplo, el Distrito Policial de Murray River en el sureste de Australia publicó una petición en redes sociales, pidiendo ayuda al público para localizar a James Sutton de 24 años. Era buscado tras faltar a una audiencia judicial por agresión doméstica y daños a la propiedad. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone un poco incómoda, porque así es como se ve James Sutton. Con una cara que parece la pared del baño de un instituto, como era de esperar, Internet criticó duramente a la policía por necesitar ayuda para encontrar a este tipo, y parece que su campaña de humillación en línea funcionó, porque 2 semanas después finalmente lograron localizar a Sutton en una casa en Nueva Gales del Sur. Pero por si acaso pensaban que era algo puntual, la policía de Melbourne lanzó otro escandaloso llamamiento público, esta vez buscando a Ethan Bramble de 23 años, tras una pelea en un bar. Ethan ha sido apodado el joven más modificado del mundo, con tatuajes que cubren el 98% de su cuerpo, incluyendo los globos oculares. También tiene lengua partida e incluso le extirparon el ombligo. A pesar de todo esto, la descripción oficial de la policía solo decía caucásico de complexión delgada. ¿Nada más? Ni una sola mención de los ojos de demonio, ni siquiera una nota sobre la ausencia del ombligo. Después de que la policía contactara con el público, Ethan se burló públicamente de ellos ante sus 200,000 seguidores, publicando "Nunca me atraparán" en Facebook y tomándose fotos junto a las furgonetas policiales. Incluso llamó a una cadena de televisión local solo para hablar de su caso. No está claro si la policía sigue intentando atrapar a Ethan, quien sigue publicando con frecuencia en redes sociales, pero en los últimos años ha empezado a borrarse algunos tatuajes. Vaya, se acabó cualquier posibilidad de atraparlo. Sin embargo, Australia no es el único lugar con una fuerza policial con discapacidad visual. En 2024, el departamento del sheriff del condado de Adams, en Colorado, no pudo encontrar a este fugitivo cabezón. Darren, de 33 años, era buscado por agresión, robo y conducir con la licencia suspendida. No era precisamente material para un cerebro criminal, pero lo que realmente llamó la atención fue, bueno, lo que literalmente llamó la atención. Mi suposición médica es que probablemente se trate de un quiste benigno o un lipoma, pero a pesar de la difusión pública todavía no hay novedades sobre la búsqueda. ¿Cómo? Sugiero buscar un tipo con una diadema enorme. ¿A quién no le encanta la idea de ser un pirata? Sin embargo, uno de los fugitivos marinos más infames de todos los tiempos pareció desaparecer sin dejar rastro, el acertadamente llamado Rey Pirata Avery. Nacido en 1653, Henry Avery pasó muchos años trabajando tanto en la Marina Real Británica como corsario por el Caribe.
hasta que un día pensó, al diablo, y se dedicó a surcar los mares como pirata, robando los mismos barcos que una vez le habían encomendado proteger. Pero en 1695 decidió ir a lo grande, navegar hacia el Océano Índico con la esperanza de avistar el mayor premio de todos, el Gan-i-Sawai, un enorme barco con tesoros propiedad de Aurangzeb, emperador de la India y literalmente el hombre más rico de la tierra. El 7 de septiembre el deseo de Avery se cumplió. A pesar de ser superado en número y armamento por los 400 guardias y 80 cañones del barco, Avery tuvo un golpe de suerte cuando uno de los cañones del Gan-i-Sawai explotó, provocando un incendio repentino. Al mismo tiempo, su propio barco logró acertar un tiro en el mástil mayor del Gan, inutilizándolo. En el medio del caos, la tripulación de Avery subió a bordo y terminó llevándose una fortuna que hoy asciende a $200 millones. Se ofreció una enorme recompensa de $1.300 por la cabeza del capitán, unos $160.000 actuales, lo que convirtió a Avery en el pirata vivo más buscado. Aunque muchos de sus antiguos tripulantes serían capturados con el paso de los años y sometidos a una agresiva extensión de cuello, nunca más se supo de Avery. Algunos dicen que huyó a Madagascar, otros dicen que regresó a escondidas a su ciudad natal en Inglaterra y murió en la ruina. Pero un descubrimiento reciente ha popularizado una nueva teoría, que se dedicó a ser espía para los británicos. Una carta codificada supuestamente de Avery en 1700 reveló que renunció a parte de su fortuna a cambio de un indulto y la oportunidad de servir a la corona. Al parecer describe la protección de la Inglaterra protestante contra una invasión católica de Francia y un enemigo desconocido que intentaba apoderarse del trono. Y la mitad de la carta aún no ha sido descifrada, así que quién sabe qué otros detalles jugosos podrían encontrar. Apuesto que también se alió con Pie Grande. Ahora veamos a un criminal que no podría haber escapado peor si lo hubiera intentado. En 2012, Víctor Espinosa, de 55 años, era pandillero con un historial criminal muy variado, que incluía desde posesión de sustancias hasta intento de homicidio, pero fue un delito aún más siniestro el que finalmente lo metió en problemas. Un día, un niño de 10 años caminaba hacia su entrenamiento de fútbol con su primo mayor cuando Víctor, un completo desconocido, se les acercó. El hombre corpulento de 182 kilos lo atrajo hacia sí y luego lo agarró del brazo, intentando llevárselo. Por suerte el niño logró zafarse y ambos corrieron directo a su entrenador de fútbol para explicarle lo ocurrido. El entrenador salió corriendo, vio al secuestrador aún merodeando por el parque y lo derribó al suelo. Víctor escapó por poco con cortes y moretones, pero la situación estaba lejos de terminar. La policía inició una búsqueda enviando un helicóptero para registrar la zona, y rápidamente encontró al hombre exhausto escondido en un patio trasero, no muy lejos del lugar de los hechos. Al parecer, debido a su peso, el secuestrador ni siquiera pudo trepar la valla para escapar. ¡Qué vergüenza! Fue acusado de privación ilegal de la libertad y abuso de menores, y resultó que también pertenecía a una pandilla, lo que aumentó aún más su condena. El más estúpido criminal de la historia. Todos en algún momento hemos soñado con trabajar en el cine, pero pocas leyendas del cine tuvieron un ascenso y una caída tan espectacular como el fugitivo buscado Edward Montoro. Nacido en Atlanta en 1928, Montoro soñaba con ser piloto, hasta que un accidente aéreo en 1968 lo dejó en tierra para siempre. Estando hospitalizado, Montero decidió cambiar una carrera en las nubes por una entre las estrellas. Inició su carrera cinematográfica dirigiendo una comedia sórdida de bajo presupuesto llamada Getting into Heaven. Cuando la película dio beneficios, Montoro decidió pasar de hacer películas a distribuirlas, fundando su propia compañía, Film Ventures International. FBI dejó huella distribuyendo películas extranjeras sangrientas y cursis, y creando imitaciones que apenas pretendían ser originales. Uno de sus primeros éxitos fue conseguir los derechos estadounidenses de la imitación italiana de El Exorcista, Beyond the Door. A pesar de pagar solo $100,000 por ella, la película recaudó $15 millones. A esto le siguió la película de terror de producción propia de 1976, Grizzly, también conocida como Tiburón, pero con un oso, que recaudó $40 millones y se convirtió en la película independiente más taquillera de la historia en aquel momento. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo demonios se convirtió Montoro en uno de los fugitivos más buscados de todos los tiempos? Bueno, después de que Grizzly estaba convencido de que estaban a punto de tener su mayor éxito hasta la fecha, en 1982 estrenaron una imitación absoluta de Tiburón, la película italiana El último tiburón, a la que rebautizó como Gran Blanco, y la promocionaron como si les fuera la vida en ello. Incluso instalaron una piscina en el vestíbulo del Caesars Palace llena de tiburones de verdad, pero Film Venture International finalmente se metió en problemas.
Estas imitaciones no pasaron desapercibidas para los grandes estudios. Ya habían recibido demandas por violación de derechos de autor, pero esta vez la cosa se iba a quedar. Tras invertir $4 millones en la comercialización del Gran Blanco, la película tuvo que ser cancelada. Aún así, esto no significó la ruina para la compañía. Su verdadera ruina venía desde dentro. Tras años de éxito, Montoro, quien antes había sido un gran gastador muy conservador, de repente empezó a vivir a lo grande. Compró trajes elegantes e incluso un yate de 13 metros para obtener ejecutivos de cine. Pero ese era un gasto de trabajo descomunal. Con sus fondos ya al límite, las cosas empeoraron cuando su esposa, quien llevaba muchos años de casado, solicitó el divorcio. Esto significaba que ella se quedaría con la mitad de sus bienes, incluyendo la empresa. Esto fue suficiente para llevarlo al límite. En 1984, Montero robó $1 millón de fondos del FBI y desapareció. En aquel entonces estaba aprendiendo español y la mayoría supone que se escapó a México, bebiendo margaritas con su fortuna robada. FBI, mientras tanto, se derrumbó por las deudas y se declaró en bancarrota en 1985, siendo finalmente absorbida por E&A Entertainment Group. Montoro nunca fue encontrado, así que quién sabe, quizás siga allá afuera con 89 años, pensando en los días de gloria de los osos pardos y los tiburones blancos. Hemos llegado al final del video. ¿Cuál de estas historias reales te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.